¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio tan vasto y poderoso como el de los incas, que se extendía por miles de kilómetros a lo largo de los Andes, pudo caer tan rápidamente? No fue solo la llegada de los españoles. La historia es mucho más compleja y fascinante. Hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de la caída del Imperio Inca. Para entender el final, primero debemos entender su apogeo. A principios del siglo XVI, el Tahuantinsuyo, como lo llamaban los incas, era el imperio más grande de la América precolombina. Desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, más de 10 millones de personas vivían bajo el gobierno del Zapa Inca, el emperador divino. Tenían una red de caminos impresionante, una agricultura sofisticada en terrazas que desafiaba la geografía y una organización social que, para muchos, parecía casi perfecta. El oro y la plata no eran vistos como riqueza monetaria, sino como lágrimas del sol y la luna, objetos sagrados para adornar sus templos y a su élite. El imperio parecía invencible, una civilización destinada a perdurar por siglos, pero las semillas de su propia destrucción ya se habían sembrado, mucho antes de que el primer español pisara sus tierras. El punto de quiebre comenzó con la muerte del gran emperador Huayna Cápac alrededor de 1528, y no murió en batalla ni por vejez en su palacio de Cusco. Murió por una enfermedad invisible y mortal que viajaba más rápido que cualquier ejército, la viruela. Esta plaga, traída por los europeos al continente, diezmó a la población nativa, que no tenía ninguna inmunidad. La muerte de Huayna Cápac creó un vacío de poder catastrófico. No había dejado un sucesor claro, y sus dos hijos más poderosos, Huáscar y Atahualpa, tenían ambiciones. Huáscar era el heredero legítimo en Cusco, el corazón del imperio. Atahualpa, por otro lado, era un general carismático y amado por el ejército, con su base de poder en el norte, en Quito. La tensión entre los dos hermanos era palpable. Lo que comenzó como una disputa política pronto se convirtió en una sangrienta guerra civil. Durante casi 5 años, el imperio se desangró. Hermanos lucharon contra hermanos, ciudades fueron saqueadas y la unidad que había definido al Tahuantinsuyo se hizo añicos. Los ejércitos de Huáscar y Atahualpa se enfrentaron en batallas brutales. Finalmente, las tropas de Atahualpa, más experimentadas y leales a su general, lograron la victoria. Capturaron a Huáscar y tomaron Cusco. Atahualpa se convirtió en el único Zapa Inca, pero fue una victoria pírrica. El imperio estaba debilitado, dividido y exhausto. Las heridas de la guerra civil eran profundas y la lealtad de muchas provincias, especialmente las que apoyaron a Huáscar, era frágil. Y fue justo en este momento de máxima vulnerabilidad, en 1532, cuando un pequeño grupo de extraños desembarcó en la costa norte del actual Perú. Eran Francisco Pizarro y sus 168 hombres. Pizarro no era un explorador novato, ya había escuchado rumores de un reino increíblemente rico al sur. Con la autorización de la corona española, se lanzó a la conquista. Cuando llegó, encontró un imperio que, sin él saberlo, estaba en su punto más débil. Atahualpa, recién victorioso, se encontraba en Cajamarca, una ciudad en los Andes del norte, celebrando su triunfo. Al enterarse de la llegada de estos hombres barbudos con armaduras brillantes y montados en animales extraños que parecían venados gigantes, los caballos, sintió más curiosidad que miedo. ¿Qué amenaza podrían representar menos de 200 hombres para su ejército de decenas de miles de guerreros? Atahualpa accedió a reunirse con los españoles en la plaza de Cajamarca. Fue un error de cálculo fatal. Subestimó por completo la tecnología, la audacia y la crueldad de los conquistadores. El 16 de noviembre de 1532 es una de las fechas más impactantes de la historia. Atahualpa entró en la plaza de Cajamarca con una procesión de miles de sus nobles y sirvientes, desarmados en su mayoría como señal de confianza y poderío. Pizarro había preparado una emboscada perfecta. Sus hombres, armados con espadas de acero, arcabuces y cañones, estaban ocultos en los edificios que rodeaban la plaza. Un fraile, Vicente de Valverde, se acercó a Atahualpa con una Biblia y le exigió que aceptara el cristianismo y la autoridad del rey de España. Atahualpa,
incapaz de entender el concepto de un libro que hablaba y ofendido por la arrogancia de los extranjeros, arrojó la Biblia al suelo. Esa fue la señal que Pizarro esperaba. A la orden de Santiago, los españoles desataron el infierno. Los cañones rugieron, los caballos cargaron contra la multitud aterrorizada y las espadas de acero cortaron la carne. En cuestión de horas, miles de incas yacían muertos en la plaza. Ni un solo español murió, y lo más importante, Atahualpa, el hijo del sol, el emperador divino, fue capturado. Con el emperador como rehén, el imperio quedó paralizado. La estructura de poder inca era extremadamente vertical. Sin la cabeza, el cuerpo no sabía cómo reaccionar. Atahualpa, desesperado por su libertad, hizo una oferta increíble. Prometió llenar una habitación entera con oro y 2 veces la misma habitación con plata a cambio de su vida. El famoso cuarto del rescate. Durante meses, el oro y la plata fluyeron desde todos los rincones del imperio hacia Cajamarca. Templos fueron despojados, tesoros acumulados durante generaciones fueron entregados. Los españoles quedaron maravillados ante tal riqueza. Fundieron obras de arte invaluables en lingotes para facilitar su reparto. Pero la promesa de Pizarro era una mentira. Una vez que tuvo el tesoro, no tenía intención de liberar a Atahualpa, temiendo que pudiera organizar una rebelión. Los españoles lo sometieron a un juicio falso, acusándolo de idolatría, incesto y el asesinato de su hermano Huáscar, a quien Atahualpa había ordenado ejecutar desde su cautiverio. Fue condenado a morir en la hoguera, pero como aceptó ser bautizado en el último momento, su sentencia fue conmutada por el garrote. En julio de 1533, el último Zapa inca fue ejecutado. El imperio estaba decapitado. La caída de Cajamarca y la muerte de Atahualpa no fueron el final de la resistencia, pero sí el principio del fin. Pizarro, un genio de la manipulación política, nombró a un inca títere, Túpac Hualpa, hermano de Huáscar, para gobernar en su nombre y marchó hacia la capital, Cusco. En su camino, se alió con pueblos que habían sido conquistados por los incas y que los odiaban, como los cañaris y los chachapoyas. Estos pueblos vieron a los españoles no como conquistadores, sino como libertadores. Le proporcionaron a Pizarro miles de guerreros auxiliares, información vital y suministros. La conquista española fue, en gran medida, una guerra civil andina aprovechada por los europeos. Cuando Pizarro llegó a Cusco en 1533, fue recibido por algunos como un salvador que había vengado a Huáscar. La capital, el ombligo del mundo inca, cayó sin una gran batalla, pero la lucha no había terminado. Un joven príncipe inca, Manco Inca, inicialmente colaborador de los españoles, se dio cuenta de sus verdaderas intenciones de saqueo y dominación. En 1536, escapó de Cusco y organizó una rebelión masiva. Sitió Cusco durante casi un año y estuvo a punto de expulsar a los españoles. Fue una guerra feroz, pero la superioridad tecnológica española, especialmente la caballería, y el apoyo de sus aliados nativos, finalmente inclinaron la balanza. Derrotado, Manco Inca se retiró a las selvas de Vilcabamba, donde estableció un reino neo-inca que resistiría durante casi 40 años. Desde esta fortaleza en la selva, los incas lanzaron ataques de guerrilla contra los españoles. Fueron 4 los Zapa incas de Vilcabamba que mantuvieron viva la llama de la resistencia, pero uno a uno fueron cayendo. El golpe final llegó en 1572, cuando el virrey Francisco de Toledo decidió acabar con el último bastión inca. Capturaron a Túpac Amaru, el último emperador, lo llevaron a Cusco y lo decapitaron públicamente en la plaza principal. Con su muerte, el imperio inca llegó a su fin definitivo. Entonces, ¿qué causó la caída del imperio inca? No fue solo una cosa, fue una tormenta perfecta de factores, una epidemia devastadora que mató al emperador y a millones de personas. Una brutal guerra civil que dividió y debilitó al imperio desde dentro. La llegada de un grupo de conquistadores tecnológicamente superiores, audaces y despiadados. La subestimación fatal de Atahualpa. Y crucialmente, las alianzas que los españoles forjaron con los pueblos subyugados por los incas, que estaban ansiosos por liberarse de su yugo.
La historia de la caída del Tahuantinsuyo es una lección trágica sobre cómo incluso los imperios más poderosos pueden desmoronarse por una combinación de conflictos internos y amenazas externas. Es un recordatorio de que la historia rara vez es simple y que las civilizaciones, como las personas, pueden ser frágiles. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre las grandes civilizaciones y los momentos que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video.